Hoy nos convoca un tema importante, un tema que condensa lo que hemos estado o de lo que hemos estado hablando, que tiene que ver ya la evaluación por competencias. Es decir, cada una de las diferentes competencias que hemos abordado hasta el momento, cada uno de los puntos que los diferentes profesores han compartido con ustedes sobre las estrategias, dinámicas, en cómo se explora y se aborda. Hoy justamente vamos a mirar cuál es el ejercicio, cuáles son las estrategias para hacer una adecuada evaluación por competencias. Nos acompaña la profesora Carol Mildred, ella es profesora a tiempo completo de la Facultad de Educación, con amplia trayectoria en el tema sobre evaluación por competencias. Entonces a ustedes muchas gracias por su asistencia y a la profesora bienvenida a este espacio. Como lo decía el decano, pues hoy vamos a hablar de evaluación por competencias. Ante todo, pues agradecer la invitación a participar y estar aquí con ustedes. Lo que vamos a hablar hoy, digamos que tiene unos elementos claves, pero hay unas, digamos, condiciones para que hoy dialoguemos en torno a esto. ¿Por qué quiero llamarlo más un diálogo? Porque es que la evaluación debe ser un diálogo. Lo otro es que la persona que está aquí al frente, digamos que puede asumir, al igual que asumimos nosotros cuando estamos en una clase, un papel de autoridad frente a un auditorio. Pero en la evaluación lo que queremos es más de allá para acá que de aquí para allá. Entonces, hoy cambian un poco las dinámicas de este tipo de elementos porque no podemos hablar algo sin llevarlo, digamos, y aterrizarlo un poco. Entonces, primero, la evaluación es un proceso dinámico que involucra la participación de quien está dialogando conmigo. Por lo tanto, hay una construcción de saber, por lo tanto, el otro tiene algo que decirme y hoy quiero que ustedes me digan también. Lo otro es que yo no soy una experta en currículo de evaluación porque lo experto, digamos, en términos investigativos, mi línea no ha sido investigar sobre evaluación por competencias, pero lo que vamos a hablar hoy parte un poco de la experiencia unido con la teoría que conjugan estos elementos que de pronto hacen que esté aquí al frente hablando de esto. Entonces, pues, espero les sirva en algo lo que vamos a trabajar hoy. Primero vamos a iniciar con un video para que empecemos a analizar un poco qué hay detrás de esos mensajes que hay en el video. ¿Qué tendrá que ver este video con la educación? Con esas dos palabras que hoy nos convocan, evaluación y competencias. ¿Alguien que me quiera hablar, comentar? ¿Nadie? Resulta que cuando hablamos de evaluación y hablamos de competencias, necesariamente tenemos que hablar también de esos elementos que en el proceso educativo implican esas dos palabras, porque no están aisladas, primero que todo. Segundo, tienen incidencia en otros aspectos, como el currículo, por ejemplo. Entonces, en muchas dinámicas se habla de currículo de evaluación, después entramos a determinar la evaluación por competencias, pero si miramos la historia educativa, la educación ha sido un proceso tan dinámico y tan complejo que es una razón de ser el hablar hoy de evaluación por competencias. No es gratuito que lo estemos hablando. Tiene que ver con que hay una sociedad que nos exige ser competentes, una sociedad que cada vez el conocimiento es más complejo y por lo tanto nos va discriminando si no somos competentes. Colocamos la siguiente.
En esa sociedad del conocimiento, pues como hay cada vez más información, nuestros estudiantes llegan con toda esa información, pero sin conocimiento tal vez, ¿cierto? O con un conocimiento muy pobre. Entonces, tenemos que ser competentes para ayudar a nuestros estudiantes a, digamos, desenvolverse en una sociedad que discrimina, en la cual muy difícilmente es posible conseguir un trabajo bien remunerado, en donde si tú no eres competente para determinadas cosas que esa empresa donde tú vas a trabajar necesitas, pues simplemente te sacan, donde no hay seguridad laboral, ¿cierto? Entonces el más competente tiene que estar compitiendo también para permanecer en esa dinámica, y digamos que la escuela debe formar integralmente. Esa es una de las metas que como educadores y el Ministerio de Educación y la educación en general se proponen, ¿no? La formación integral. Esa formación integral pues involucra que esa persona que tenemos en nuestras aulas se desenvuelva en esa sociedad y pueda resolver todo lo que en su contexto le permita o le surja, porque en esas dinámicas de desenvolvimiento él puede tener unos elementos que le impiden desenvolverse a cabalidad. También tenemos que hay una complejidad en el conocimiento. Claro, antes era muy fácil ir a la escuela porque memorizábamos, ¿cierto? Y llegábamos y nos pedían una evaluación en donde tú simplemente, si has memorizado, respondías la evaluación. Hoy no es suficiente con eso. Entonces el conocimiento se complejiza y el estudiante debe estar en esa dinámica para poder estar al día en esa sociedad. Entonces el diseño por competencias, digamos que es el vaso que cubre todas esas necesidades y que la escuela ha empezado a decir, y cuando hablo de escuela no me estoy refiriendo a básica y media, lo hablo en términos generales, la escuela como el sitio donde se genera conocimiento. En ese diseño por competencias, en ese vaso del diseño por competencias, pues se apunta a que el estudiante, de acuerdo a esas necesidades, pues pueda lograr superar y tener elementos para desenvolverse en la vida finalmente. Entonces, en el campo educativo tenemos 3 palabras claves: evaluación, aprendizaje y enseñanza. Esa trilogía de evaluación, aprendizaje y enseñanza, pues es una trilogía muy compleja de entender. Es una trilogía que muchas veces nos consideramos que cualquiera la entiende o cualquiera la puede ir a desarrollar, pero necesita también una profundización en esos elementos. Entonces, en la adquisición de competencias y en esa adquisición de conocimiento, esas 3 palabras empiezan a jugar mediante unas prácticas educativas que nosotros como docentes a diario hacemos con nuestros estudiantes. Esas prácticas educativas para cualquier docente deben, o en muchos documentos partimos de que son auténticas, situadas, orientadas, que buscan la formación integral. O sea, hablamos muy bonito en términos de tener eso muy claro de qué es lo que queremos tener en nuestros estudiantes. Entonces, nuestras prácticas educativas decimos que deben ser auténticas, situadas, orientadas, contextualizadas, y de alguna manera eso nos permite decir estamos desarrollando competencias de nuestros estudiantes. Pero viene una pregunta que quisiera que de pronto la discutamos, porque pareciera ser muy elemental, pero requiere el trabajo de nosotros como docentes en esos aspectos, reflexionar, y muy pocas veces lo hacemos. Muy pocas veces nos sentamos a pensar o nos dan los espacios para pensarnos
teóricamente, bueno, yo en qué soy competente, o yo realmente soy competente, qué es lo que me hace competente y qué me faltaría para adquirir otras competencias. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que no funciona solamente saber lo disciplinar, sino que posiblemente si yo sé mucho de la disciplina, pero llego al aula con ese conocimiento y el estudiante no me sabe entender, no sé llegarle al estudiante con ese conocimiento disciplinar, pues ahí hay una competencia que no estoy desarrollando. O puedo ser muy buen docente, pero tengo falencias en lo disciplinar, en lo actitudinal, en lo ético y en muchos otros aspectos. Entonces, será necesario que los docentes desarrollen nuevas competencias para poder desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. ¿Qué piensan ustedes? ¿O será que ya las tenemos y lo que necesitamos es fortalecerlas o no las reconocemos? ¿Qué será lo que está pasando en términos de esto? ¿Alguien que quiera decirnos algo? Resulta que nosotros, muchos de nosotros, llegamos a pensar que porque ya estudiamos, ya nos formamos, con eso es suficiente y ya hemos adquirido o hemos aprendido lo que teníamos que aprender. Y así dicen muchos profesores, ¿no? Yo ya aprendí lo que tenía que aprender, le corresponde a usted aprender y aprenda de mí. Pero resulta que el aprendizaje hoy en día, o bueno, siempre lo ha sido, el aprendizaje es constante, el aprendizaje es dinámico, el aprendizaje es evolutivo. Por lo tanto, hoy no nos sirve lo que sabíamos ayer, hoy necesitamos saber más de lo que sabíamos ayer. Entonces, como dice el profesor, en esa dinámica yo no me puedo sentir conforme, yo no puedo sentir que ya todo me lo sé, porque el día que yo sienta que todo me lo sé, pues voy a llegar al salón de clase simplemente como un transmisor, ¿cierto? Sáqueme todo lo que sé y véngaselo estilo Freire, ¿no? La educación bancaria. Entonces, en ese sentido, hoy en día hay nuevas competencias, cada día van a surgir nuevas competencias y por lo tanto lo que como institución hoy estamos haciendo en la Santiago de Cali posiblemente tenga que, o necesariamente tenga que estar siendo un espacio continuo y permanente de reflexión por parte de las facultades a decirnos, bueno, ¿qué esperamos de nuestros estudiantes este semestre? ¿Qué esperamos de nuestros estudiantes en este año? ¿Qué esperamos como universidad? ¿Qué competencias serán las que necesitamos desarrollar? Y creo que eso es un espacio que necesitan los profesores que en beneficio de los estudiantes. Entonces, el hablar de competencias implica entender que tenemos unos elementos, una realidad, y en esa realidad queremos modificarla. Es una realidad de estudiantes que nos llegan con falencias en escritura, en lectura y en cualquiera de las disciplinas del conocimiento que cada uno de nosotros impartimos. Y entonces vienen nuestros sentimientos, ¿no? Nuestras ideas de decir, no es que esos estudiantes vienen mal preparados, es que en el colegio no los prepararon bien, es que el profesor del semestre anterior no le dio las bases para lo que yo necesito en este semestre. Entonces, pensemos que hay una realidad y esa realidad queremos transformarla. Si esa realidad queremos transformarla, tenemos que entender para qué queremos transformar esa realidad. Yo no puedo transformar una realidad simplemente por capricho mío, ¿cierto? No, yo tengo que pensar que si yo transformo esa realidad, voy a resolver un problema o voy a lograr un propósito. Que en la educación sería, bueno,
que el estudiante, si es de medicina, de biología, bueno, de la carrera que sea, pueda lograr comprender lo que su carrera implica. Entonces, hay un problema y hay un objetivo claro, un propósito claro. Tengo que también tener claro para las competencias que ese estudiante debe hacer uso de esos saberes diversos con los que él llega a clase y con los que yo vengo a construir con él. Aquí el papel del docente entonces cambia, porque ya no soy quien dirige, sino quien codirecciona con él, quien construye con él, para poder saber él cómo utilizar esos saberes que él tiene, ¿cierto? Y finalmente, si hace uso de esos saberes diversos le van a permitir actuar con pertinencia en determinados contextos. Por lo tanto, va a superar la meta y va a poder hacer mucho más cosas de las que en principio yo tenía como propósito. Por ejemplo, yo podría pensar que el propósito era que esta persona montara cicla y aprendiera a subir y bajar en determinados terrenos. Pero puede llegar el momento, si uso todo este tipo de cosas, a que salte, haga malabares y otro tipo de cosas con esos conocimientos que ha empezado a obtener. Note es una de las personas que para esta conferencia especialmente quise traer, porque él nos habla del términos competencias, pero nos habla no como la típica competencia contra la cual siempre y personalmente no he estado de acuerdo, y es pensar en la competencia desde un modelo económico, ¿cierto? Desde un modelo que discrimina, y entonces hay unos que saben más y otros que saben menos, y hay que favorecer a los que saben más. No, pero no, empieza a darle sentido a la palabra competencias, y él empieza primero a estudiar, bueno, competencias para quién y para qué. Pues digamos que primero que todo uno debe lograr ser competente para uno mismo, ¿cierto? Porque si uno mismo no se siente satisfecho con lo que es, pues no va a poder ayudar al otro. Entonces hay unas competencias para la vida, hay unas competencias en donde yo debo lograr poder transformar mi mundo y poder transformar el del otro. Entonces, creo que enriquece más un poco la palabra competencias. Y él tiene un listado de competencias, pero estas competencias traen, cada una involucra muchas otras, pero digamos que estas 10 que él saca en su libro nos permiten un poco hablar de qué estoy haciendo como docente para lograr eso, digamos, desde mi labor. Entonces tenemos organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de esos aprendizajes, hacer elaborar y evolucionar ese conocimiento a ese estudiante, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y competencias, hacerlos trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres. Uno pensaría que en la universidad eso no tendría sentido. Utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas éticos, organizar la propia formación continua. Pero uno dice, bueno, ¿eso con qué se come? ¿Sí? ¿Eso a qué viene hoy en día y cómo se hace? Entonces, partamos de nuestras realidades y ustedes me dirán si esa es la realidad. Digamos que cuando decimos que tuvimos una clase súper buena y salimos contentos, principalmente es porque el estudiante o me respondió lo que yo quería que me respondiera,
la mayoría hizo lo que yo quería que hicieran, o porque de pronto estuvieron animados o de pronto estuvieron en una actitud adecuada en la clase, pero qué actividades y qué retos cognitivos generó lo que yo hice en la clase con mis estudiantes. Es ahí un elemento clave para entender esto. Cuando hacemos, por ejemplo, decimos, no, yo favorezco el trabajo en equipo. No, yo los pongo a trabajar en equipo. Sí, profe, ¿y usted qué hace? No, pues yo llego y les pongo talleres, ellos trabajan por proyectos, tienen que hacer un proyecto en grupo y ellos vienen y lo socializan. Profe, ¿y usted cómo evalúa ese trabajo en equipo? Ah, no, pues ellos deben presentarme el trabajo, yo lo reviso y ellos socializan y yo les califico la presentación de las diapositivas y el trabajo y cómo participaron y tienen que hablar todos y estar empoderados del tema. Bueno, ¿será que eso me hace competente para trabajar en equipo? ¿Será que cuando ese estudiante termine su carrera y vaya a tener que trabajar, por ejemplo, en una institución educativa y encuentre a alguien o a ese profesor que lleva muchos años y usted nuevo y le dice, venga, pero usted, aquí que viene a enseñarme, usted es un niño todavía o una niña, yo ya llevo muchos años en esta institución, a mí no me venga a decir qué tengo que hacer. Entonces, ¿dónde queda el trabajo en equipo? ¿Cierto? ¿Le estamos desarrollando eso al estudiante o qué tendríamos que hacer para lograr, por ejemplo, ese tipo de cosas? Utilizar las nuevas tecnologías, esto daría otro tipo de conferencia, ¿no? Creemos que usar las tecnologías es tener el video BIM. Entonces yo utilizo tecnologías, yo les pongo videos, yo utilizo el video BIM. Esas son las herramientas, pero las herramientas por sí solas no desarrollan nada. ¿Qué está pasando con esas tecnologías? ¿Qué estamos desarrollando cognitivamente con ello? ¿Y qué le estamos favoreciendo al estudiante cuando yo utilizo tecnologías? Bueno, vamos a otro elemento que es la evaluación. Yo coloco esta imagen porque digamos que en nuestra realidad educativa la evaluación, si la equilibramos con la palabra calificación. Entonces, ¿a qué asimilamos la evaluación? A la prueba parcial que me da una nota y que me permite decir si usted pasó o no pasó, o si usted debe o no debe quedarse y repetir mi asignatura o semestre. Entonces, si yo asocio la palabra evaluación con calificación, pues desconozco muchos otros elementos que involucran la palabra evaluación. Y hoy la educación no está determinada por contenidos, o no debe ser determinada por contenidos, sino por procesos. Entonces, profe, una evaluación no le dice a usted si ese estudiante sabe o no sabe, o si es competente o no es competente. Una evaluación le puede decir si su estudiante memorizó o no memorizó lo que usted quería que memorizara y lo que usted llevó al aula, dependiendo de las preguntas que usted le va a realizar, ¿no? Entonces, la evaluación, como es un proceso, debe ser dinámica, debe ser participativa, debe involucrar al estudiante y el estudiante debe sentirse involucrado en su proceso evaluativo, a tal punto que no surja siempre la duda de yo por qué me quedé, o ese profesor me dejó porque quería, ¿cierto? O yo a ese estudiante lo dejo porque simplemente no entregó trabajos todo el semestre. Bueno, ¿y qué tipo de trabajo le dejó? ¿Y por qué estamos pensando que el trabajo es el que garantiza que él sabe? Son cosas que tendríamos que replantearnos, pero que difícilmente se hacen de una manera espontánea
y de un momento a otro, no, esto tiene que ser un proceso donde el rol de nosotros como docentes y el chip que tenemos en nuestra formación como docentes pues tiene que empezar a cambiar. ¿Para qué evaluamos? ¿O para qué deberíamos evaluar? Sería más bien el interrogante. Primero, para ¿atender qué? Las dificultades, las necesidades, las expectativas de esas personas que yo tengo como estudiantes. ¿Para aumentar qué? Al aumentar pues el conocimiento, las capacidades, las habilidades, las actitudes que ese conocimiento me puede generar. Para retroalimentar, claro, el estudiante debe retroalimentarse a tal punto que lo que yo sé, yo pueda reflexionar y decir, me falta esto, necesito esto, y que haga procesos metacognitivos para entender qué es lo que él está fallando en su proceso de adquisición de conocimientos. Finalmente es un logro, y es un logro para mirar qué ha logrado ese estudiante en términos cognitivos, en términos actitudinales, en términos de habilidades, de capacidades, y digamos que todo esto va a aumentar la confianza en la evaluación. Miren que ni siquiera nosotros como docentes tenemos confianza en la evaluación. A nosotros nos dicen, los vamos a evaluar y una vez se nos paran los pelos, ¿cierto? Porque nos sentimos tocados, sensibilizados con la palabra. Pero si estuviéramos, digamos que en una dinámica permanente de evaluación, la palabra no nos asustaría. La palabra sería natural en el trabajo continuo de nosotros. Pero nosotros la desnaturalizamos porque decimos, bueno, evaluamos en el primero, en el segundo, en el tercer corte y hay unas fechas para evaluar. Y ahí encerramos la palabra evaluación. Entonces, como les decía, la evaluación más que un fenómeno técnico es un fenómeno práctico, es un día a día. Y viene una pregunta que digamos que necesita, igual que las otras anteriores que les mencioné, espacios de reflexión de nosotros como docentes. Yo creo que si a nosotros nos dieran el tiempo para sentarnos a pensar, a leer, a discutir sobre estos elementos teóricos, seríamos otros en las aulas. Digamos que también nosotros debemos ganarnos esos espacios, ¿cierto? Para poder entender que lo que hacemos en el aula de clase no es improvisar, que no es simplemente llegar y pararme a hablarle a unos estudiantes, que nuestros estudiantes y nosotros debemos estarnos evaluando todo el tiempo, que ustedes posiblemente ahorita ya están empezando a evaluar esta conferencia y algunos pueden decir, no, eso estaba muy aburrido, eso no me interesa, o eso no es para mí, o otros podrán decir, bueno, hay algo que me sirva o algo que necesito retomar. Entonces todo el tiempo estamos en ese proceso dinámico. Pero, ¿qué se requiere para que la evaluación contribuya al mejoramiento del desempeño educativo? Primero necesita que nosotros, como docentes, tomemos la decisión de cambiar nuestras prácticas educativas. Para cambiar nuestras prácticas educativas necesitamos docentes arriesgados. ¿Por qué llamo arriesgados? Porque es más fácil estar en la zona de confort, hacer siempre lo mismo y obvio, no me va a surgir ninguna incomodidad en el proceso. Entonces, el riesgo es que asumamos diferentes cosas para mirar qué de todo eso que ensayamos, así como el video, ¿cierto? Qué de todo eso que empezamos a obtener nos permite dar un buen producto. Volvemos a la palabra competencia. ¿Por qué volvemos a la palabra competencia? No es que me haya vuelto loca en las diapositivas. Lo que pasa es que si la evaluación tiene esos elementos y la pregunta anterior ¿y qué necesita? Pues necesitamos unas competencias integradoras. ¿Qué quiere decir integradoras? Pues que sepamos que el conocimiento no es parcializado,
que el profesor de X o Y disciplina del conocimiento necesita del otro que también tiene unos conocimientos y unas competencias y que yo no me las tengo todas para poder decirle al estudiante, mire, el conocimiento es algo muy complejo y necesita de lo uno y de lo otro. Es un proceso, una competencia combinatoria. ¿Combinatoria de qué? Combinatoria de intereses, combinatoria de procesos, combinatoria de proyecciones en ese proceso. Debe ser obviamente contextual. Yo no puedo sacar una competencia, copiarla y decir, mire, esta es la competencia que yo quiero lograr en mis estudiantes o en mi programa o en mi facultad. No, no es cuestión de cortar y pegar, es cuestión de decirnos, yo con los estudiantes que me están llegando, con los profesores que tenemos, a qué nos vamos a comprometer y qué vamos a querer lograr con ellos. Entonces debemos partir del contexto de nuestros estudiantes y por ello hay una tarea que sugiero yo, pienso yo que se debe realizar y es que en las facultades se sienten los programas, los cursos y demás y las áreas a pensarse qué competencia queremos desarrollar y no es cantidad sino calidad. Si yo encuentro que es una competencia la que queremos en conjunto desarrollar, magnífico, todos encaminados en esa competencia. Pero no es cuestión de nombrar y colocar, pero finalmente estamos haciendo todas cosas aisladas. Si esa competencia tiene los elementos anteriores, pues vamos a hablar de una evaluación formativa. ¿Qué es una evaluación formativa? Una evaluación donde el estudiante va a estar informado de cómo va progresando en su aprendizaje y qué elementos necesita para lograr esa formación en sus competencias. Y pues que nos surjan cosas como las de la imagen, ¿no? Que suelen pasar, ¿no? No entiendo por qué fue que no aprobé. Yo pues perdí, punto. Pero el estudiante realmente no ha reflexionado de qué es lo que necesita para poder superar sus dificultades. Aquí hay un ejemplo de las competencias y los indicadores que yo me puedo ir proponiendo para desarrollar esa competencia. ¿Por qué es necesario determinar unos resultados de aprendizaje o unos indicadores de aprendizaje? Porque primero que todo tengo que entender que hay una diversidad de estudiantes, ¿cierto? Y que todo es procesual, escalonado. Entonces yo no puedo pretender lograr de una competencia en su máxima expresión si no he llevado antes una serie de pasos para lograr esa competencia en su máxima expresión. Entonces, este es un ejemplo. La competencia grande, digámoslo así, es intervenir en situaciones de exclusión y discriminación social. ¿Sí? Si entendemos la competencia es que el estudiante pueda sentirse partícipe y pueda tomar acciones cuando hay situaciones de exclusión y discriminación social. Entonces, para ello yo me puedo proponer varios resultados y a un estudiante lo puedo decir, usted está alcanzando esta, o usted ya llegó a esta y le falta esta, o puedo yo lograr como docente decir, ahí hay más resultados que me faltan, ¿cierto? Porque llegar al último posiblemente me falta otros, porque el estudiante puede llegar a otros más allá de este último que coloco. Entonces, por ejemplo, analizar la realidad social en un contexto determinado a partir de las aportaciones de diferentes disciplinas y reflexionar sobre las situaciones de exclusión y discriminación que pueden producirse en ese contexto. Esto me hace acordar de cuando yo estudiaba que entregaban boletines, y creo que todavía pasa, y a uno le entregaban el boletín y estaba esto, frases como estas, ¿cierto? Y al frente de eso estaba la nota o estaba el excelente, bueno, regular o insuficiente. Pero estaba el estudiante que sacaba excelente
y estaba el estudiante que sacaba insuficiente, pero era el mismo, era el mismo resultado. Y entonces yo me pregunto ahora, ¿cómo hace uno para saber, o el papá para saber, qué es lo que le falta al estudiante? Porque finalmente es el mismo logro, pero el uno tiene insuficiente y el otro tiene excelente, o el uno tiene 5 y el otro tiene 1, pero finalmente es el mismo resultado. Entonces, ni siquiera estamos pensando al diseñar los procesos que me quede claro qué fue lo que logré, y pues de acuerdo a lo que logré, por eso tengo esa nota, ¿cierto? Entonces, después de que analizo, si el estudiante logró analizar esas situaciones, después puede identificar los estereotipos sociales y los prejuicios que afectan a determinados colectivos y cuestionarlos. Entonces, fíjense que todo es un proceso. Y la idea es ir llevando al estudiante en esos procesos, y que yo le pueda decir al estudiante y que el estudiante pueda saber, como yo llegué a hacer esto, estoy de acuerdo y mi nota es esta, porque esos son los indicadores y los resultados que como evaluación pretendíamos en ese semestre y en este curso. Entonces, los principios de la evaluación para el desarrollo de competencias pues son muchos, pueden ser más que estos. Digamos que si queremos hablar bonito, tenemos que hablar de que esos principios deben ser integradores, que deben ser globalizantes, que deben construir, dotar de significado, deben tener coherencia, deben ser distintivos. O sea, no es lo mismo hablar de un profesional de medicina o un profesional de ciencias naturales. Hay unas competencias y unos distintivos que me permiten indicar por qué usted es competente para ser médico o usted es competente para ser profesor. Pero resulta que la realidad es esta. Tenemos diversidad de estudiantes con condiciones diferentes, pero la evaluación es la misma para todos. Entonces decimos, para que la evaluación sea justa, todos deben realizar la misma prueba. ¿Y cuál es la prueba? Van a subir al árbol, van a subir a ese árbol. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Quién va a llegar primero? El pájaro, ¿cierto? ¿Y quién va a llegar de último? O no va a llegar, claro, o no va a llegar. Posiblemente el pez que ni siquiera escuchó la instrucción, ¿cierto? Ni siquiera la entendió. Pero nosotros suponemos que todos la deben entender porque están en el mismo salón y porque son mis estudiantes y a todos les di la misma información. Pero resulta que cada uno tiene sus diferencias, que el pez, por ser pez, no quiere decir que no sea competente, pero no está en el medio en el cual él puede ser competente para desenvolverse, al igual que el pájaro. Ahora miremos qué tareas son las que ejercemos nosotros cuando evaluamos o para evaluar, porque es que nuestras notas salen de unos resultados del parcial y de las tareas que en el transcurso del curso le dejamos a nuestros estudiantes. Se supone que las evaluaciones deben generar procesos como de memorización, porque aquí no quiere decir que la memoria ya no sirva para nada, ¿cierto? Hay cosas que hay que memorizarlas, que es indiscutible que hay que memorizarlas. Hay que aprender algoritmos, por ejemplo, la matemática, ¿cierto? Si yo no me sé los algoritmos, no puedo ejercer procesos matemáticos. Hay tareas para comprender, para analizar, para comparar, para opinar, para crear, para investigar y para indagar. ¿De cuáles serán las que más dejo yo como docente? ¿Será que dejo tareas más para memorizar? ¿Será que mis tareas son más de comparar? ¿O será que mis tareas son más de indagar, crear, que el estudiante proponga, crea, investigue?
yo diría, sin atreverme a herir susceptibilidades, que muchos de nosotros nos vamos más al ejercicio de memorizar, ¿cierto? Tareas para repetir reforzar lo que en la clase vi. Entonces son tareas de ese estilo. Y las de investigar e indagar y crear, pues a veces las confundimos, ¿no? Porque utilizamos términos como investigue los tipos de tal cosa, y eso no es investigar, eso es consultar, ¿cierto? Entonces, ¿qué realmente, cómo estamos actuando frente a las tareas que hacemos en nuestro proceso evaluativo? Para finalmente llegar a un tipo de evaluación como estas, con todo el perdón de matemáticos que posiblemente hay acá, ¿cierto? Entonces, llegamos a evaluaciones como que el estudiante, entre más llene esa evaluación y más procesos haga, así no entienda qué fue lo que hizo, pero si lo hizo bien, pasa, ¿cierto? Pero finalmente en su vida puede llegar la pregunta, ¿y a mí eso de qué me va a servir y para cuándo? ¿En dónde voy a utilizar eso? Para ir aterrizando un poco lo que he hablado. Es necesario revisar el modo en que entendemos nuestra función docente. Ya lo había dicho, ¿cierto? Si no cambiamos nuestro chip, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, eso es un proceso cultural. Y como proceso cultural, pues parte de mi acción también propia, de querer hacer cosas diferentes, de no desfallecer en el intento, porque el docente es muy dado a que si no veo los resultados inmediatos, digo eso no me sirvió y sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Esperamos resultados inmediatos cuando los procesos evaluativos o de competencias, no es que yo diga, uy, hoy voy a ser competente y trabajé en el aula y entonces ya desarrollo, no, eso toma tiempo, incluso años, ¿cierto? Entonces deben ser discusiones permanentes y continuas. Pasar de transmisores de contenidos a facilitadores de oportunidades de crecimiento. Eso involucra el chip del que les estaba hablando, ¿cierto? Para muchos docentes nos es difícil cambiar nuestro rol. El sentir que no tenemos el mando de la clase nos cuesta. El sentir que el estudiante sepa algunas cosas que yo no sé me hace sentir débil en la clase. Y hoy tenemos que pensar que nuestros estudiantes muchas veces nos dominan en cosas que gracias a nuestra edad y a muchas otras cosas no las podemos dominar, y eso es normal. Pensar tanto en el qué queremos que aprendan los alumnos como en el cómo creemos que pueden aprenderlo. Mire, esto es muy importante. Para nosotros es fácil decir qué queremos que aprendan nuestros estudiantes, pero el cómo ya nos cuesta más. Ya nos es más difícil pensarlo, porque pensamos que para todos debe ser el mismo cómo. Ah, no, él verá cómo aprende eso, pero yo necesito que aprendas esto. Reducir sesiones presenciales dedicadas al conocimiento conceptual sobre el que tradicionalmente pivotaban muchas asignaturas para buscar vías de apropiación del mismo a partir de un trabajo autónomo. O sea, nosotros y nuestros estudiantes ya lo exigen. Usted da una clase magistral y los estudiantes están en todo menos en la clase. Entonces ya le obliga a uno como docente la misma presión de nuestros estudiantes a hacer cosas diferentes. Porque pues obvio, está el celular, están los audífonos, están miles de otras cosas que si yo no logro captar la atención de mis estudiantes, pues primero está lo otro, ¿cierto? Entonces la presencialidad involucra que ya mis clases no es eche carreta todo el tiempo, sino que demos la oportunidad de que construyamos. Entonces, ¿qué implica el concepto de competencia? ¿Qué consecuencias tiene la evaluación? ¿Y con qué instrumentos posiblemente se puede evaluar eso? Entonces, primero, el concepto de competencia implica integrar, realizar, actuar, entender la forma dinámica de ese no sé o no sé cómo y actuar con autonomía. Esas
acciones que implican las competencias, pues tienen unas consecuencias en la evaluación. Si vamos a hablar de integrar, ¿qué integra uno? Pues conocimientos, habilidades, actitudes, y como consecuencia en la evaluación, pues voy a tener oportunidades de exhibir esta integración. O sea, voy a tener estudiantes que se pueden comunicar más fácilmente, que trabajan en equipo, que no les cuesta, cuando uno les dice van a trabajar en equipo y dicen, no, yo no trabajo con él porque es que él no hace nada. Bueno, ¿y tú cómo haces para saber que él no hace nada? ¿Qué le has descubierto? ¿Cómo lo haces trabajar también? ¿Cierto? El estudiante debe tener esa oportunidad de hacerlo. Entonces, posibles instrumentos. Si hay un proyecto, el trabajo por proyecto, y en ese proyecto final, pues yo miro cómo trabaja en equipo, ¿cierto? Realizar ejecuciones. Entonces vamos a tablas de observación, donde yo voy mirando esas rúbricas de cómo el estudiante va haciendo sus procesos de acción de conocimiento. Actuar en forma contextualizada. Entonces yo les pongo situaciones problema. Entonces muchos hablan de ABP y todo este tipo de elementos que pues llevo yo al aula, pero que por sí solos no me garantizan la competencia. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar por ABP, pero estoy favoreciendo al más competente si yo no tengo un proceso de seguimiento continuo de cómo está desarrollando y ejecutando sus estudiantes ese problema que yo les llevo a la clase. Entender la forma dinámica, no se es o no se es. Entonces yo evalúo el desarrollo y utilizo mis rúbricas para entender cómo es que va progresando ese estudiante en su proceso, que es un poco el cuadro anterior que les mostraba con la competencia y sus resultados. Actuar con autonomía, pues claro, si yo soy competente, el profesor no va a estar ahí todo el tiempo, va a llegar un momento en que el estudiante va a tener que tomar decisiones y va a tener que actuar por cuenta propia. Entonces, en ese momento yo puedo utilizar instrumentos como los portafolios o mecanismos de autorregulación que se autoevalúen, heteroevalúen, para mirar cuáles están siendo sus dificultades. Bolívar, finalmente, nos dice que la mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante una tarea compleja. ¿Qué es una tarea compleja? Pues una tarea que implique al estudiante tener y utilizar diferentes recursos para poder solucionar esa tarea. Si yo pongo al sujeto ante esa tarea compleja, lo hago para ver cómo consigue comprenderla y cómo consigue resolverla, movilizando todos los conocimientos que él tenga a la mano. Por lo tanto, tengo que pensar que mi conocimiento no es único, que si yo soy profesor de matemáticas no quiere decir que en mi clase de matemáticas solo voy a necesitar matemáticas. Tal vez voy a necesitar de ética, voy a necesitar de muchas otras cosas en mi clase para poder resolver ese problema que yo les llevo al aula. Los instrumentos de evaluación empleados no pueden limitarse a pruebas para ver el grado de dominio de contenidos o objetivos, sino proponer unas situaciones complejas. Volvemos a lo mismo. La evaluación no es para discriminar. La evaluación no debe decirnos finalmente usted sabe o no sabe, sino que la evaluación lo que me debe decir es qué me falta para. Eso es lo que me debe ofrecer una evaluación. Si yo lo pongo ante esas situaciones complejas, voy empezando a necesitar, o el alumno va empezando a necesitar, o va produciendo un conocimiento mucho más complejo para resolver esa situación y finalmente va a desarrollar procesos metacognitivos. ¿Por qué? Porque se va a poner a pensar qué hubiera hecho si, qué necesito para, y finalmente en esos elementos están las competencias para la vida de ese estudiante. Bueno, creo que esto es un poco lo que a grandes rasgos teníamos para hablar hoy. Hay unos elementos importantes también para hablar en el término de evaluación, y es yo qué es lo que estoy evaluando, ¿sí? Y qué finalmente voy a determinar para evaluar esas competencias. Entonces,
hay un ejercicio muy importante de realizar por parte de cada uno de nosotros y es pensarnos qué actividades son las que yo pongo a hacer a mis estudiantes. Muchas veces el profesor termina más agotado de recibir trabajos, pero finalmente ni le queda tiempo de revisar esos trabajos y usted no sabe ni por qué los colocó, o termina diciendo, ay, yo por qué coloqué esto, si mire, no tengo ni tiempo, o termina entregándole la nota al estudiante por entregar. Entonces, pensemos muy bien qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la evaluación no debe ser una carga. La evaluación debe ser un proceso continuo, permanente, como les decía, a tal punto que cuando llegue el momento de subir una nota, usted tenga tan claro y su estudiante tenga tan claro qué es lo que él va a recibir en ese curso. Listo, entonces muchas gracias y si tienen algún comentario, pregunta, duda, con mucho gusto.